LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. I'm Livy Dunn, All-American gymnast and Vuori athlete. When you travel and train as much as I do, you find happiness where you are. On the mat or on the sand, movement and comfort are essential. That's why I live in Performance Joggers by Vuori. Made from DreamKnit fabric that's made of 89% recycled materials, effortlessly soft and made to move as much as I do. My happiness starts here, in the softest joggers on the planet. Get 20% off your first purchase at vuori.com/Livy. That's VUORI.com/LIVVY. Exclusions apply. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on U.S. orders over $75 and free returns. Go to vuori.com/Livy and discover the full versatility of Vuori clothing. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Dicen que el diablo ha tentado a reyes, ha doblegado profetas y ha corrompido a los hombres más poderosos de la historia. Pero hay una historia que casi nadie conoce. La noche en que se enfrentó a un burro y perdió. No una vez, 4 veces. Quédate hasta el final y suscríbete al canal Valora tu Vida y acompáñanos en cada uno de los contenidos que estamos subiendo a cada momento. Porque lo que este animal sabía, la mayoría de los seres humanos todavía no lo han aprendido. Bienvenidos a Valora tu Vida. Había una vez en los tiempos en que la tierra aún olía a barro reciente y los caminos a montaña que no tenían nombre. Un burro que no era como los demás, no porque fuera más grande, ni más fuerte, ni más veloz. Era paciente, el animal más ordinario que pudiera imaginar. Patas cortas, orejas largas, pelaje gris como la ceniza de un fogón apagado. Lo llamaban Sabino. Y Sabino cargaba leña desde el amanecer hasta el sol que se escondía detrás de los cerros, sin una sola queja, sin un solo tropiezo. Su dueño era un hombre viejo llamado Don Fermín, quien vivía solo en una cabaña al borde del bosque. Don Fermín no tenía mucho, tenía sus manos callosas, tenía el bosque y tenía a Sabino. Y con eso decía que tenía todo lo necesario para seguir viviendo. Lo que nadie sabía, ni el propio Don Fermín, era que Sabino pensaba, no de la manera torpe en que pensaban los otros animales, que olfateaban el peligro y huían, o que seguían el hambre sin cuestionar. No, Sabino observaba, Sabino recordaba, Sabino conectaba lo que veía con lo que había visto antes, y de ese tejido invisible sacaba conclusiones que ningún ser del bosque podría haberlo alcanzado. Era en el fondo sabio, profundamente y silenciosamente sabio. Una tarde, cuando el viento traía ese olor a tierra mojada que anuncia que algo está por cambiar, apareció en el camino del bosque una figura que Sabino nunca había visto, alta, delgada, envuelta en una capa oscura que no se movía con el viento sino en contra de él. La figura se detuvo a pocos metros de donde estaba el burro descansando y lo miró, y Sabino lo miró de vuelta. El extraño sonrió. Era una sonrisa que no tenía nada de cálido. Era el tipo de sonrisa que tienen las cosas que han existido desde mucho antes que el miedo. «¿Qué animal tan ordinario?», dijo la figura con voz que parecía venir desde abajo, desde muy abajo, desde un lugar donde no entra luz. «¿Qué vida tan insignificante la tuya? Cargar leña, andar caminos, obedecer». Sabino no respondió, no porque no pudiera, sino porque estaba observando. La figura dio un paso más. Las sombras alrededor de sus pies no obedecían la dirección del sol, y Sabino tomó nota de eso. El viento que había soplado hacia el norte durante toda la tarde giró sin razón hacia el sur. Sabino tomó nota de eso también. «Yo podría darte una vida diferente», continuó la figura, y su voz tenía ahora algo de música.
algo que jalaba desde adentro, como el hambre, libertad, el poder que nadie te puede dar, el poder que nadie puede darte para que lo cargue, que nadie te dé órdenes. Solo tiene que hacer una sola cosa, que es muy pequeña. Sabino movió una oreja, solo una oreja, y en ese movimiento tan pequeño había toda una respuesta que el extraño aún no sabía leer. Porque lo que Sabino pensó en ese momento, en ese silencioso y absoluto momento al atardecer, era que pensaba a envolverse toda una noche. Fue algo que ningún humano le había enseñado y que sin embargo sabía con esa certeza de huesos y tierra, que la promesa que llegan con sonrisa tóxica y vientos al revés no traen libertad, traen cadenas de otro tipo, las peores, las que no se ven. Y decidió escuchar, no por miedo, no por obediencia, sino porque el sabio nunca rechaza las informaciones antes de estudiarlas. El sabio espera, el sabio observa, el sabio deja que el otro hable hasta que se demuestre su verdadera verdad. La noche cayó sobre todo el bosque con una tela oscura y comenzó el juego entre la figura y el burro. El extraño se llamaba a sí mismo el señor de los que no tienen nombre. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Aunque todos en el pueblo de la región, los que aún recordaban la historia de los abuelos, sabían muy bien quién era. Lo llamaban de muchas maneras, ninguna amable. Habían cruzado montañas y ríos esa noche buscando exactamente lo que encontró. Un ser sencillo, sin protección, aparentemente indefenso, fácil de tentar, fácil de romper. Lo que no contaba era con el tipo de sencillez que tenía Sabino. Porque hay dos tipos de sencillez en el mundo. Está la sencillez del ignorante, que no sabe lo que no sabe, que confunde el silencio con la ausencia. Y está la sencillez del sabio, que sabe exactamente lo que sabe, y que eligió la calma porque la calma es la forma más poderosa de la inteligencia. Sabino era del segundo tipo. Durante 3 noches seguidas, el extraño volvió al árbol donde don Fermín ataba el burro cada tarde, y cada noche intentaba algo distinto. La primera noche ofreció riqueza. Dijo que podía convertir la leña que cargaba Sabino en oro puro, que don Fermín no tendría que trabajar más, que el burro viviría en un establo de mármol con comida servida en bandeja de plata. Sabino escuchó, papadeó lentamente y cuando el extraño terminó de hablar, el burro simplemente bajó la cabeza y siguió masticando el poco pasto que había al pie del árbol. El extraño frunció el ceño, no estaba acostumbrado a ser ignorado. La segunda noche ofreció venganza. Dijo que sabía de los hombres que habían reído de don Fermín en el mercado, los que le pagaban con poco y se burlaban del burro viejo. Dijo que podía hacer que sufrieran, que podía dar a Sabino la fuerza de 100 animales para destruir su establo, su cosecha, su tranquilidad. Sabino volvió a escuchar. Pensó en los hombres del mercado, en sus risas, en las monedas contadas con dedos mezquinos. Y pensó también en lo que quedaría después de la destrucción. Ruina, solo ruina, y las ruinas no alimentan a nadie. Volvió a bajar la cabeza. El extraño dio un paso atrás. Algo en ese gesto tan simple lo incomodó de una manera que no supo qué nombrar. La tercera noche fue diferente. El extraño llegó sin sonrisa, llegó serio, casi frustrado con esa irritación particular que tienen los que no están acostumbrados a perder. Y esta vez ofreció nada. Esta vez amenazó. Dijo que si el burro no le daba lo que quería, que él
y su alma iban a ser la ausencia, esa chispa interior que lo hacía diferente a los demás animales. Entonces haría lo que el camino del bosque se volviera peligroso. Haría que las piedras rodaran, que las raíces crecieran en las peores partes, que don Fermín tropezara un día y no se levantara. Y fue entonces cuando Sabino habló, no con palabras humanas, porque no era necesario. Habló con la única lengua que él extraña, con toda su antigüedad y todo su poder. No esperaba encontrar a un burro gris al borde del bosque oscuro. Habló con la razón. Sabino lo miró directamente a los ojos. Esos ojos del extraño que eran como dos pozos sin fondo. Y el burro no parpadeó, no tembló, no bajó la mirada. Sostuvo el silencio con la firmeza de quien sabe que el miedo solo existe cuando uno le da permiso de existir. Y en ese silencio estaba la respuesta más devastadora que podría recibir el Señor de lo que no tiene nombre. Indiferencia serena. No el odio de la alimentación, no el terror que divierte, solo una paz profunda, raídas e inmovilizada. El extraño sintió algo que hacía siglos no sentía. Sintió que estaba perdiendo la batalla sobre Sabino. Don Fermín no sabía nada de lo que ocurría cada noche junto al árbol. Dormía un sueño tranquilo de los viejos que han trabajado bien durante el día, que no le deben nada a nadie y que cierran los ojos sin miedo porque la conciencia no los persigue. Pero una mañana, la cuarta después de la primera visita del extraño, el viejo despertó con una sensación extraña, como si el aire de la cabaña pesara más de lo habitual, como si algo hubiera estado rondando durante la noche. Se levantó, se puso la bota y fue a ver a Sabino. El burro estaba en su lugar, como siempre, atado al árbol, pero había algo diferente en esa mañana, una actitud diferente, no la actitud del cansancio, sino de la que han peleado una batalla que no hace ruido y ha salido entero de ella. Don Fermín le acarició el lomo sin saber por qué. ¿Qué tienes, viejo?, le dijo con esa ternura torpe de los hombres que no aprendieron a decir que quieren a alguien y lo dicen igual, con gesto. ¿Soñaste mal? Sabino lo miró, y en esa mirada, si don Fermín hubiera sabido leer qué hay detrás de los ojos de un animal que piensa, habría visto algo cercano a la gratitud, no por el trabajo. No. Choice Hotels gets you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Por el techo del pasto, sino por ser el tipo de hombre con quien valía la pena quedarse. El tipo de hombre cuya vida valía la pena proteger. Esa noche, el extraño volvió una última vez. Pero esta vez no fue al árbol. Fue a la cabaña, y no llegó con figura oscura. Llegó disfrazado de viajero, con ropa de lana y una historia sobre un camino perdido y un frío de la noche, y golpeó la puerta de don Fermín con los nudillos, 2 veces, como lo abría cualquier hombre común. Don Fermín abrió la puerta. Era como 2 viejos que han vivido una vida honesta e incapaz de negarse al refugio a quien lo pedía. El extraño entró, se sentó en la mesa. Aceptó el caldo que don Fermín le ofreció y mientras comía empezó a hablar, con suavidad, con inteligencia, con esa capacidad que tienen los seres antiguos para encontrar exactamente lo que duele en una sola persona y presionarlo con un dedo invisible. Le habló al viejo de la soledad, de los años que se acaban, de los hijos que no tuvo, de la tierra que no era de él, de todo lo que podría haber sido y no fue. Y don Fermín, que era bueno pero no estaba brindando contra la tristeza, empezó a ponerse serio. Fue en ese momento cuando se escuchó desde afuera un ruido, un golpe seco contra la tierra, luego otro, luego un crujido inconfundible de una soga que se tensiona y se rompe, y antes de nada pudiera moverse. La puerta de la cabaña se abrió desde afuera con un empujón poderoso y Sabino entró. Entró al interior de la cabaña como si hubiera entrado ante 1000 veces, aunque nunca lo había hecho,
fue directo al lado de don Fermín. Se paró entre el viejo y el extraño disfrazado de viajero y volvió a hacer lo que había aprendido y hacer mejor que cualquier persona en esa noche de prueba junto al árbol. Sostuvo la mirada. El extraño palideció, porque hay algo que el mal no puede soportar y que no siempre se encuentra donde se espera encontrarlo. No siempre está en el héroe valiente, ni en el guerrero con espada, ni en el sabio de libros y toga. A veces está en un burro gris con oreja larga y ojos tranquilos que sabe perfectamente lo que tiene que ofrecer y enfrentar todo el miedo. El viajero se puso de pie, derramó el caldo y sin decir una sola palabra salió de la cabaña. La puerta quedó abierta. El viento de la noche entró limpio, fresco, como el principio de algo. Don Fermín se quedó mirando al burro durante un largo momento con los ojos brillantes, con la expresión rara de que acaba de entender algo sin saber exactamente qué. Viejo loco, dijo al fin, rascándole entre las orejas. Viejo loco. Sabino cerró los ojos y descansó. Lo que ocurrió después fue lo que suele ocurrir cuando el mal no consigue lo que quiere por las buenas. Se volvió más creativo. El señor de lo que no tiene nombre no podía entender su derrota. En siglos de existencia había doblegado reyes, había corrompido profetas, había vencido a hombres brillantes de hacer cosas oscuras con argumentos que sonaban a luz. Y sin embargo, había sido frenado por no por una vez, sino 4 veces, por un burro, por un animal que no podía hablar, que no tenía corona ni espada y tampoco libro sagrado, que solo tenía orejas largas y esa paz interior que es la forma más difícil de conquistar porque no tiene una puerta por donde entrar. Decidió intentar algo diferente. Se apareció en el mercado del pueblo disfrazado de comerciante, un hombre elegante, con una mercancía extraordinaria, espejo que no mostraban lo que uno era, sino lo que uno podía ser, lo que uno podría haber sido, lo que uno era en el reflejo más halagador, el más seductor, el más mentiroso de todos los reflejos posibles. El mercado se llenó de gente mirándose, hombres que venían y iban, hombres que se veían ricos, mujeres que se veían jóvenes, niños que se veían poderosos, y mientras se miraban, iban dejando de ver lo que tenían enfrente, los amigos, los árboles, el sol de la tarde, la vida real, con una estatura áspera y su luz imperfecta, y su belleza que no necesita espejo porque está hecha de presencia, no de imagen. Fue un éxito devastador. En 3 días, el pueblo había cambiado. La gente dejó de ir al río porque el río no lo hacía ver hermoso. Dejaron de cultivar porque en el espejo tenían todo lo que querían. Dejaron de hablar entre ellos porque el otro, el de carne y hueso, con sus defectos reales, no podía competir con la versión ideal que cada uno. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. No veía de sí mismo. Don Fermín fue al mercado al 4.º día. Vio los espejos. Vio a sus vecinos mirándose con esa expresión de hambre satisfecha, que en realidad es el peor tipo de hambre porque nunca termina. Y sintió que algo estaba muy mal. Algo que no podía soportar. Compró un espejo pequeño. Lo llevó a casa. Lo puso sobre la mesa y lo miró. Vio a un viejo, con mano gastada y espalda curvada, y ojos que habían llorado cosas que ya no recordaba. Y sintió por primera vez en mucho tiempo esa tristeza que viene de comparación, que uno no es lo que uno debería ser. Sabino lo vio desde la puerta y Sabino entendió, no de manera abstracta, no como concepto, lo entendió como la claridad sólida y sin adorno con que entiende las cosas de los seres que no tienen ego que defender. El espejo era la trampa, no el espejo de vidrio sobre la mesa, sino el espejo interior, el que el extraño había instalado en la mente del viejo pueblo entero, el que dice que lo real no es suficiente, que lo que tiene no vale,
que lo que eres necesita ser otro para merecer y existir. El burro entró a la cabaña, con su cuerpo torpe, su casco que hacía ruido sobre el piso de la tierra. Fue directo a la mesa y con un movimiento que don Fermín nunca pudo explicarle a nadie, de manera que sonaba increíble. Sabino empujó el espejo con el hocico y el espejo cayó al suelo. No se rompió, pero cayó boca abajo y don Fermín quedó mirando el rectángulo de madera en el suelo y luego miró a Sabino. Y Sabino lo miró de vuelta con esa calma absoluta que no necesita palabra para decir lo que dice. El viejo respiró hondo, se levantó, salió a buscar a sus vecinos y cuando el comerciante elegante volvió a abrir su puesto al día siguiente, encontró que la mitad del pueblo había decidido no ir, que habían vuelto al río, que habían vuelto a sus cultivos, que habían vuelto a mirarse entre ellos, con sus defectos reales, con sus imperfecciones, con su humanidad tosca y hermosa que nunca puede mejorar un espejo. El Señor, de lo que no tiene nombre, recogió su espejo y salió del pueblo con la cabeza agachada por primera vez en siglos. Familia de Valora tu Vida, en el día de hoy presentándole esta historia, en seguimiento de la primera historia que se llama El burro que engañó al diablo. Esta es diferente, esta es el burro que desafió y venció al diablo. Lo venció de una manera astuta, porque los animales lamentablemente no razonan, no tienen razonamiento, pero a veces dan unos indicios que son muy favorables. Y fue el caso de este animal que se plantó, como dicen, en 4 patas para determinar lo que estaba haciendo el diablo. El diablo llegó a la comunidad ofreciéndole villas y castillas tanto al animal como a las personas que vivían ahí. Mas sin embargo el animal entendía el plan que tenía el demonio. Sin embargo, las personas cayeron. De primera mano cayeron. A veces nosotros caemos en la tentación, en la avaricia, en los ofrecimientos que nos hacen muchas personas. Debemos tener pendiente que no todo el que llega como paloma viene a dar una bendición. A veces viene a ofrecernos cosas para ellos satisfacerse, no nosotros lograr ninguna meta ni objetivo. Y eso fue lo que el burro en este caso le dio a entender a la comunidad. Y fue el único que peleó hasta el final y le dio a entender al campesino, a su amo, de qué era lo que estaba sucediendo. El demonio puede venir y ofrecerte lo que sea. Está en que tú caigas en la trampa de él. Y eso lo vivimos día a día. Personas que nos ofrecen muchas cosas. Nos dicen, te voy a regalar esto, tú vas a conseguir esto, tú vas a lograr esto. Y al final de la jornada no lo logramos. Pero es porque nosotros no nos sentamos a analizar, a pensar. ¿Será verdad lo que está ofreciendo? ¿Será verdad que lo que él me dará es mejor que lo que yo estoy viviendo ahora mismo? Es algo que nos lleva a una reflexión como ser humano. Como ser humano nos lleva a una reflexión. Y en cambio, miren, un simple animal pudo determinar qué era lo que el diablo quería y no cayó en su juego. Familia, invitándola a suscribirse al canal Valora tu Vida, seguirnos en cada uno de los videos que estamos subiendo a cada momento. Es muy importante que le den like, que compartan y que escriban ese comentario para nosotros interactuar día a día de la historia que estamos subiendo a cada momento. Bendiciones para todos, familia. I'm Serena Williams, and I'm healthier on Ro. I've lost 34 pounds in a year with GLP-1s, diet, and exercise. On Ro, you can access GLP-1 options, including the first FDA-approved GLP-1 pill for weight loss. Go to ro.co/journey to see if you qualify. 14 to 20% average weight loss in 1 year in non-diabetics with obesity or overweight with a weight-related medical condition versus 2.2% to 3.1% in placebo arm. RX only. To stay informed about serious side effects, go to ro.co/safety. Have no fear. Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods.